23. ¿Quién vive? Y a su nombre, y su pueblo. Y el diablo está derrotado en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y así vamos a venir en palabras de oración. Pido que oren por mí, porque tengo tiempos de no predicar, y que Dios por lo menos ponga una palabra que quede penetrada en cada una de sus mentes. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, por darme esta oportunidad de poder traer tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, te doy porque tú no te has desamparado de cada uno de nosotros. Te doy las gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor. Te pido, Padre Santo, que tú seas dándome, Señor, palabras para poder hablarle a tu pueblo en esta hora. Te pido, Señor, que no sea yo hablando, Padre Santo, sino que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Bendícenos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Yo le titulé a mi predicación, Jehová es mi pastor. Amén. Voy a hablar, también mi Biblia tiene su título que dice Jehová es mi pastor. ¿Y quién escribió este salmo? El rey David, amén. Aquí dice también, más abajito dice, Salmo de David, amén. Y nuestra hermana Beatriz ayer hablaba del rey David. Y yo cuando escuché la prédica, como yo trabajo los domingos, escuché la prédica cuando venía en camino para mi casa y dije yo, lo mismo que yo voy a predicar. Oh my God. Pero después me dije yo a mí misma, Dios le quiere hablar a los jóvenes. Porque Él me dijo a mí que Él era mi pastor, amén. Igual Él es cada uno de sus pastores, amén. Y yo cuando leí este texto, a mí siempre me gusta, digamos, agarrar cada versículo y mirar cada letra, cada tilde. Y cuando miré que decía Salmo de David y dijo Jehová es mi pastor, solo me puse a pensar. Yo hace poco fui tutora de un niño, y para que él entendiera en algunas cosas que él no entendía en la matemática, yo le puse un ejemplo de la vida real, de lo que a él le gustaba, ¿verdad? Pongamos de ejemplo que le gustaba escribir, ¿no? Y yo le dije, si tenés un número 2 y un lápiz al lado, quiere decir que el 2 representa cuántos lápices tenés. Entonces él tenía 2 lápices. Él decía que tenía los 2 lápices y el lápiz que estaba dibujado al lado lo convertía en 3 lápices. Amén. Y entonces yo cuando le expliqué eso de los lápices, bueno, no eran lápices, pero un ejemplo, él ya entendió. Amén. Y aquí vemos que dice Jehová es mi pastor. ¿Cuántos saben que el rey David, antes de ser rey, él fue un pastor? Amén. Y así entendí yo que él puso un ejemplo que él podía entender por su propio, que él mismo vivió, porque él fue un pastor. Entonces él decía, como yo cuido mis ovejas, Jehová me cuida a mí. Amén. Y en el versículo 1 hasta el 3 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. No una cosa me va a hacer falta. Dijo que nada me iba a hacer falta. Si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a hacer falta. Amén. Y en el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Yo me puse a pensar en esto y dije, David era pastor, ¿verdad? Y él llevaba sus ovejas a descansar a lugares delicados, pastos, me era descansar, ¿verdad? Él llevaba sus ovejas a descansar. Y eso piensa él que Dios hace con él, que Dios lo va a guiar, porque Él es el pastor de nosotros, las ovejas. Él es nuestro pastor y Él nos va a guiar a los lugares donde hay delicados pastos. Él nos va a llevar a descansar, amén. Y me guiará por sendas de justicia, amén. Vemos que pues el pastor lo que quiere es que sus ovejas no sufran daño, que no se mueran. Ellos lo cuidan. Vemos también el relato de las 100 ovejas, que el pastor tenía 100 ovejas, perdió una, dejó a las 99 para ir a agarrar a la que estaba perdida, amén. Y así es, ellos lo que quieren es tener todas sus ovejas ahí bien cuidadas, amén. Y les voy a pedir que vayamos al 1 Samuel 16. Este es como, digamos, diciendo que David era un pastor, amén. Tengo dos versículos, el 1 Samuel 16, 11 y también el 15. El 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que venga aquí. Amén. Yo cuando leí este texto, más adelante dice que el profeta Samuel le dijo a Isaí que trayera a todos sus hijos. Y me puse a pensar, ¿y qué pasó con Samuel? Perdón, ¿qué pasó con David? Amén. Yo me puse a pensar y dije, bueno, tal vez David pastoreaba ovejas porque los demás lo miraban como el trabajo más bajo, que no importaba el cuidar las ovejas, que como vemos los hermanos mayores iban a pelear y él se quedaba a cuidar las ovejas. El papá siempre decía, oh, David anda cuidando las ovejas, y los hermanos, digamos, yo dije en mí misma, tal vez los hermanos llegaban de la guerra y decían, oh, David, haceme esto, haceme lo otro, tú solo pastoras la oveja, yo vengo de una guerra. Entonces ellos miraban a su hermano menor como como era el menor, lo miraban como el menor, no lo miraban como uno de ellos, amén. Y a veces eso es lo que el diablo quiere hacer con cada uno de nosotros. Él tal vez, nosotros estamos sentados en la banca y nos dice el diablo, oh, estás sentado en la banca, eres el que hace menos, no te toman en cuenta, no servís. Cuando me puse a pensar en esto, cuando mi padre murió, mucha gente se alejó. Estábamos las tres, yo, mi hermana y mi mamá, y a veces la gente nos miraba de lado como, ¿y qué están haciendo aquí? No pertenecen aquí. No. Y pues ya yo lo miraba como normal, que la gente me mirara de lado, me habían abandonado, mis amigos me habían dejado, y David se ha de haber sentido triste porque sus propios hermanos y su padre lo miraban como el más insignificante, pero vemos que Dios tenía un propósito grande con él, amén. Él pasó por todo ese proceso porque Dios sabía quién él iba a ser más adelante, porque Dios sabe el futuro de cada uno de nosotros, amén. Y también miremos en el capítulo 17, el capítulo 34 al 37, y dice, David respondió a Saúl,
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Yo lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo sin juicio será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Vemos en el principio que dice: tu siervo era pastor. Él no se le había olvidado que él era pastor. Amén. Y en Números 14:8 dice: si Jehová se agradare en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Amén. Vemos que David apacentaba las ovejas, ¿verdad? Y aquí dice que Dios, si se agrada de nosotros, Él nos llevará a la tierra, a esta tierra, a la tierra que fluye leche y miel. Amén. Y así nosotros tenemos que confiar en el Señor, como estas ovejas confiaban en David, que ellos no peleaban, no intentaban pelear contra el león o el oso, sino que ellos dejaban que su pastor se tomara el control de eso. Amén, porque sabían que su pastor era su pastor y no iba a dejar que nada les faltara. Amén. Y así tenemos que hacer nosotros, no intentar pelear nuestras propias batallas con el enemigo, sino dejar que Dios tome el control y Él nos cuidará. Amén. En el Salmo 25 del 1 al 2, Salmo 125. No se preocupen, hermanos, hoy leerán palabra de Dios. Amén. Salmo 125, 1 y 2 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Dicen las primeras 4 palabras: los que confían en Jehová. ¿Quiénes confían en Jehová? Amén. Yo sé que yo confío en Jehová porque Él me ha dado todo lo que yo he necesitado. Amén. Nunca me ha faltado un pan, no, aunque sea frijoles en mi mesa, pero yo siempre he tenido un alimento y un techo sobre mi cabeza. Amén. Y vemos en el versículo 3 del Salmo 23, en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Mi segundo punto es la confianza en Dios. Amén. En Salmos 20, 6 al 8 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus montes santos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Amén. Este también es Salmo de David. Amén. Dice que estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Amén. Ellos flaquean y caen, queriendo decir, como ellos confían en los carros y en los caballos, no tienen un fundamento fuerte. Entonces si se le va el carro y el caballo, ya no tienen nada en que pararse.
en qué correr. Entonces ellos flaquean y caen. Y más nosotros nos levantamos y estamos en pie, porque sabemos que nuestro pastor nunca nos va a dejar. Amén. Y sabemos que en el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Y esto yo lo conecté en el 1 Samuel 17:40. Cuando esto fue cuando David fue a pelear contra Goliat. Amén. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Amén. No se le ha olvidado que es pastor, todavía tiene su saco de pastoril. Amén. Y el zurrón de trilla, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Sabemos que David tuvo confianza en el Señor, que el Señor lo iba a ayudar a derribar a ese filisteo. Amén. Era un joven, bien joven, como algunos de ustedes, o más jóvenes que algunos de ustedes, pero él no dejó que su edad o estatura o su físico lo parara de confiar en el Señor, que Dios lo iba a ayudar a derribar ese filisteo. Amén. Y tal vez nosotros no sabemos la prueba que tengamos por adelante. Puede ser grande, pequeña, mediana, no importa. Pero si nosotros confiamos en el Señor, Él nos va a ayudar a derribar a ese gigante. Amén. Y digamos que el mundo es Goliat. Amén. El mundo es Goliat y nosotros somos David. En el versículo 43 y 44 dice: y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Amén. Mire, vamos a ver la respuesta que le dio David. En los próximos 3 versículos le dijo: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación de Jehová, no salva por espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Así nosotros tenemos que contestarle al diablo, al chamuco, cuando, amén, cuando Él quiera ponernos una prueba, que nosotros no somos cualquier cosa, porque Dios nos ha lavado con su sangre, con la sangre que su Hijo derramó en esa cruz. Amén. Y vemos aquí que dice: y Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y entonces, digamos que eso enfureció a Goliat, porque dijo: ¿y este quién es? Este enano me viene a decir que me va a ganar a mí. Yo soy un gigante comparado a él. Y eso lo enfureció a Goliat, y él dijo: ahora sí lo voy a matar. Pero ¿quiénes saben qué pasó después? Dice más adelante: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y
metiendo David su mano en su bolsa, tomó de allí una piedra, no dos piedras, una piedra, y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Amén. Yo cuando leí esto dije yo, qué puntería la de David, ¿no? Pero dije, no fue David. Dios tomó la mano de David y le tiró esa piedra en la frente a Goliat. Porque él quería enseñarle a los filisteos que no era cualquier dios en quien creía David, sino que era el Dios de los ejércitos quien lo estaba guardando. Pero eso no hubiera pasado si David no hubiera confiado en el Señor. Si David, digamos, cualquiera de nosotros, miramos a alguien 2, 3, 4 pies más grande, solo un pie más grande que nosotros, ya le tenemos miedo. Se para y le hace así, ya perdimos la pelea, ¿no? Y aquí dice que Goliat era un gigante y David era un joven. Goliat ha de haber tenido años de experiencia peleando. Y Goliat era la primera, y David era la primera batalla en la cual él se metía. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, búscame a pelear mejor cuando yo no esté el gigante, ya cuando lo venzan ustedes, yo peleo. Pero David dijo que no era por sus fuerzas, sino que por las fuerzas del Señor que lo iba a hacer, amén. Y así nosotros tenemos que tener confianza en el Señor. Cuando leí ese, me fui a la versión internacional. En el versículo, en el 23, en el versículo 5, dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. Cuando leí eso, amén. En la Biblia, en la versión en lenguaje actual, dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Amén. Esa es la primera parte del versículo. Dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Vemos que el enemigo de David en ese momento es Goliat. Y también más adelante más adelante en la Biblia vemos también que el enemigo, digamos, de David se convirtió siendo Saúl. Saúl lo persiguió. Y vamos a hablar más adelante de eso. No nos vamos a adelantar tampoco. Mi tercer punto dice: no desmayar cuando se ponga difícil. Amén. Vemos que después que David venció a Goliat, Saúl le dijo que fuera a pelear, y de repente él vino de una pelea y el pueblo estaba cantando: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Amén. Y el pueblo se regocijaba cantando eso. Y Saúl, digamos que miraba de su lugar y decía: wow, cómo admiran a David. ¿Y yo? Yo también fui ungido. ¿Y por qué admiran tanto a David? ¿Qué tiene David que no tengo yo? Yo soy el rey. Y entonces Saúl tuvo celos contra David. Vemos en 1 Samuel 18, el versículo 6 al 9, y dice: aconteció que cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Amén.
Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquí vemos que, bueno, empezó, digamos, después de la guerra, el momento feliz de David, que todo el mundo lo admiraba. Ahora tenía de enemigo al padre de su mejor amigo. ¿Alguien tiene un mejor amigo aquí? Bueno, nadie tiene mejores amigos. Pero supongamos que tengan un mejor amigo. Y digamos es su compadre, ahí está al lado suyo a cada rato, le llama cada 5 segundos diciéndole cómo estás, mijo, Y de repente le diga, te tenés que ir, ya no podemos hablar, porque mi padre te detesta. Te tenés que ir, él te quiere matar. ¿Cómo cree que se debe sentido David en ese momento? Que el mundo se le venía encima porque no podía volver a la casa de su padre porque Saúl sabía que su padre vivía ahí. Él no podía, digamos, esconderse en el pueblo de Israel porque alguien lo podía delatar. Y digamos ahí David dijo, ¿y ahora qué hago? La persona en que yo confiaba ahora, el padre de esa persona en que yo confiaba ahora me está queriendo matar. Amén. Y dice, y más adelante vemos que Saúl le termina teniendo miedo a David. En el versículo 9, en el capítulo 19, el versículo 9 al 11 dice, y el espíritu malo de parte de Dios vino a Saúl, y estando sentado en casa tenía una lanza en su mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, y cuando giró con la lanza a la pared y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego a mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y le matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Amén. Ok, Saúl quiso matar a David, amén. Me adelanté un punto. Es el versículo 15, no, el capítulo 18, el versículo 15. Dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Aquí vemos que Saúl tenía temor de David. Así es el diablo. Cuando mira que nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros hablamos con el Señor día a día, cuando estamos en sus pasos, el diablo nos tiene miedo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros fuimos lavados y, digamos, nuestro pastor nos está guiando por el lado correcto. Y si el diablo viene a nosotros, nuestro pastor lo va a derribar, amén. Y también vemos eso en el versículo 28 al versículo 30 y dice, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, más lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Amén. Digamos que Saúl estaba sentado en su trono, ¿no? Ya leímos el versículo anterior, ya digamos no va a ser tan asombrante lo que voy a decir, pero aún lo voy a decir. Digamos que Saúl estaba sentado en su trono, estaba con la lanza, estaba pensando, mientras David tocaba el arpa, tal vez estaba cantando, mi Señor es mi Rey, mi todo. Y estaba ahí con la lanza y decía, wow, Dios unió a otra persona. A él ya le habían dicho que Dios iba a apartar de él, pero él se comportaba como si Dios todavía estaba a su lado. Y decía, wow, ya me van a reemplazar con otra persona. Qué bonito, ¿no? Y dice, ahora mi hija está enamorada de este David. Mi hijo, digamos, me puede dejar cualquier momento por este niño.
¿Y ahora qué hago? Lo voy a tener que matar, ¿no? Digamos, ahí estaba con la lanza, estaba quitando la comida de los dientes con la lanza. Y dijo, bueno, ya llegó mi tiempo. Le tiré la lanza. ¿Y qué hizo David? En cualquier momento David pudo haber dicho, no, mi pastor es la venganza y ahora lo mato a él también. Agarra la lanza y se lo tira a él. ¿Eso fue lo que hizo David? No, ¿verdad? David lo que hizo fue que dejó que Dios se tomara el control de todos sus enemigos, amén. Él se levantó y mejor se fue. Él se fue y dijo, me voy a tener que huir hasta que ya se le quite este demonio a Saúl, ¿no? Y vemos que, bueno, él se va a su casa. Ya Mical era su mujer. Él le dijo a David, vete, porque si no te vas hoy, mañana ya estarás muerto, te van a morir, te van a matar cuando estés dormido. Y eso, vemos que ese era un momento difícil. Ya se había quedado sin mujer, se quedó sin ejército, se quedó sin Israel completo, ya todo el mundo se le había puesto, digamos, en contra de él. Ya no tenía mejor amigo, el rey lo quería matar. Y digamos que terminó yendo donde los filisteos, a los enemigos de él. Se hizo el loco y dijo, bueno, aquí me hago el loco para que me atiendan, ¿no? Y bueno, la hermana Beatriz habló de la cueva, entonces voy a seguir hablando, voy a hablar de otra cosa para que no se aburran del mismo tema. Y vemos que David pudo haber matado a Saúl más adelante. En el versículo 25, el versículo 4 y 7 dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, el capítulo 24, versículo 4 al 7, y dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, el día de que te dijo Jehová, he entregado a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Vemos aquí que dice, entonces los hombres le dieron a David, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí te entregó en tu mano, a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parece. Amén. Dije yo, bueno, me puse yo en el rol de David en ese momento. ¿Tenía la capacidad de matar ahí a su enemigo? ¿O tenía entre dos pensamientos? ¿Mato a mi enemigo o me miro como el cobarde enfrente de mis amigos? Cualquier otra persona hubiera dicho, bueno, este me está persiguiendo para matarme, mejor yo lo mato el primero para que yo viva feliz y ya. Pero vemos más adelante, dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió en su camino. David sabía el valor que tenía Saúl solo porque fue ungido con el aceite para ser rey. Tal vez Dios ya no estaba con él, pero él miraba el valor que tenía, que él fue ungido. Amén. Y él dijo, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. No dijo contra Saúl, contra mi Señor, lo cual era Dios, su pastor. Que Jehová lo guardara de matar al ungido de Dios. Amén. Y vemos más adelante que David perdona a Saúl y deja todo en las manos de Dios. En 1 Samuel 25, del 10 al 15. No, perdón, el 24, del 10 al 15.
Dice, he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Mire, dice, pero te perdoné. Amén. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es ungido de Jehová. Amén. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en tu mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues yo y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová contra ti y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién perseguís? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará contra tú y yo, y verá y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Amén. Aquí vamos otra vez al principio. Él dejó todo en las manos de Jehová. Él dijo que Jehová pues será juez. No es solo su pastor, sino que también es su juez. Amén. Y él juzgará contra tú y yo. Él verá y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Amén. Él sabía si confiaba en el Señor, Saúl no le iba a poder tocar. Si él confiaba en el Señor, Saúl nunca lo iba a alcanzar. Imagínense, estaban en la misma cueva y Saúl no sabía. Y vemos ahí que, digamos, David lo pudo haber matado a él, pero David lo perdonó en vez de él tomar todo en las manos de él. Amén. Y pasando de eso, vamos a ir a la segunda parte del versículo 5, que dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. David fue ungido. Y vemos que en el capítulo 17, en el versículo 38 y 39 dice, y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Yo cuando leí eso me puse a meditar y dije, digamos que nosotros somos David, ¿verdad? El mundo es Saúl. El mundo nos quiere poner a nosotros su armadura, su disque armadura. Y lo único que hace es ponernos peso encima. Y en vez de nosotros ser como nosotros mismos, nosotros queremos ser como ellos. Y como vemos aquí, David intentó ponerse la armadura que usaban ellos, pero eso no le quedaba muy grande. Y me puse a pensar, digamos, se puso la armadura, el casco le cubrió aquí los ojos, no podía ver, se cayó encima de la cosa, terminó en el suelo. Y así somos nosotros, así somos de vulnerables. Si el mundo, la disque sociedad, nos dice a nosotros, mira, si no te pones esto, no eres normal. Si no haces esto, no estás a la moda. Y digamos, nunca seremos suficientes para el mundo, pero para Dios somos más que suficientes. Amén. Y cuando miré, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, me puse a pensar en una Coca-Cola y una botella de agua. Sabemos que la agua es saludable, ¿no?
la Coca-Cola le arruina todo lo de adentro, ¿no? Y entonces uno le gusta la Coca-Cola. Le gusta, si uno tiene una Coca-Cola heladita y al lado tiene una agua, uno va a preferir la Coca-Cola que el agua. Y entonces digamos que estamos tirando la Coca-Cola y la botella de agua y la agua en un vaso. Sabemos que la Coca-Cola, si llega al punto, va a tener un montón de espuma arriba. Y cuando se termine la espuma, va a quedar, digamos, solo a la mitad el vaso. Y la botella de agua se va a llenar al final y hasta ahí queda. Y así es el mundo. Cuando el vaso tiene la Coca-Cola, a veces en el momento se llena, pero queda esa espuma. Y de repente desaparece la espuma, ¿verdad? Y tiene que volver a echarle más Coca-Cola, pero queda más espuma todavía. Y después se va. Así es el mundo. Queriendo, digamos, queriendo llenar el vaso de agua, queriendo ir al mismo rumbo del agua. Pero eso solo es un momento. De repente la espuma se va y va a tener que hacerlo de nuevo. Amén. Y con el Señor lo hace una vez y queda feliz para todo el día. Tiene una oración de 1 hora, 1 hora y media en la mañana, y ya está, todo le salió bien en el día. Amén. Y esa fue mi interpretación de eso, que el mundo lo único que quiere es, digamos, poner los pesos encima para que nosotros queramos ser como ellos. Amén. Y sabemos que hay esperanza en el Señor. Ya casi voy a terminar, no se preocupen. En mi quinto punto es, hay esperanza en Dios. En el Salmo 33, les dije que íbamos a leer bastante Biblia. Amén. Salmo 23, el Salmo 33 quiero decir, perdón. Salmo 33, el 18 y 19 dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Amén. ¿Cuántos temen en Jehová? No cuántos le tienen miedo, cuántos temen. Porque esas son dos cosas diferentes. Es como, digamos, el respeto a nuestros padres y el temor a nuestros padres. Son dos cosas diferentes. Amén. El tener miedo es cuando ya le está temblando todo el cuerpo a uno. El respeto dice, oh no, yo tengo que honrar a mi padre porque es un mandamiento de Dios para larga vida. Amén. Y dice, he aquí los ojos de Jehová sobre los que le temen. Amén. Dios va a tener sus ojos sobre nosotros si uno no se aparta de Él. Amén. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Sé que todos hemos pasado por momentos que no tenemos ni un dólar en el bolsillo, ¿verdad? Pero me va a decir que se ha quedado sin dinero de renta o sin por lo menos un frijol en la refri o una botella de agua en su casa. No, ¿verdad? Porque Dios, aquí dice Jehová, le dará vida en su tiempo de hambre. Amén. Y dígame si después de ese momento que no tenía ni un dólar, le rebosaba el banco de dinero, ¿no? Ahí sí le gustaba. Okay. Pero Dios, si uno confía en Él, si uno le teme, si nosotros confiamos en Él y tenemos esperanza en Él, Él nos va a bendecir en nuestros momentos más bajos, cuando ya la gente nos mire como el don nada. Ahí es cuando Dios nos levanta y nos dice, tú eres mi hijo, yo te voy a bendecir. Nomás tienes que pasar por este momento, por esta circunstancia, para que mi mano sea visto glorificándose en tu vida. Amén. Y también veremos en el Salmo 146. El versículo 5 al 10 dice: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob,
cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, y mar, y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los adversarios, que da pan a los hambrientos. Vemos más adelante, dice: Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reina Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Amén. Aquí mi Biblia tiene su título que dice: Alabanza por la justicia de Dios. Sabemos que Dios es justo. Amén. Él no quiere que ninguno de sus hijos pase por injusticia. Y como Él es nuestro juez, Él se va a tomar el control de cada una de las cosas. Vemos que creen que Dios no sabía el proceso que Dios iba a tener antes que dijera que era conforme al corazón de Jehová. ¿Creen que Dios no sabía el futuro? ¿Dios no sabía el pasado? ¿Dios no sabía el presente? Claro que sí, Dios lo sabía, amén. Dios sabía que David iba a pecar muchas veces, que David se iba a levantar muchas veces. Antes de que él aún naciera, Dios ya sabía todo lo que iba a hacer, amén. Pero ¿saben qué? Dios es un Dios de oportunidades. Él no desprecia un corazón contrito y humillado, amén. David se arrepintió y Dios lo perdonó. Así igualmente usted, si se arrepiente, Dios lo va a perdonar, amén. Muchas veces es necesario pasar por un proceso. Jesucristo vino a la tierra como hombre para poder entendernos a cada uno de nosotros. El Señor tuvo hambre, Él tuvo sed, pasó noches, días sin dormir. Él sabe cada una de nuestras debilidades, porque Él pasó por eso. Él sabe cómo arreglarlo. Él sabe cómo se siente uno cuando está pasando por las cosas. Amén. Pero Él fue tentado de toda manera. Pero ¿sabe qué? Él nunca pecó. Entonces Él sabe cómo ser tentado y no pecar contra esa tentación. Entonces si uno es tentado, solo le dice: Señor, ayúdame. Jesús, ayúdame. Y Él nos va a ayudar. Entonces, no importando qué tan grande usted crea que es su pecado, o tan pequeño que usted crea que sea, o tan mediano, o no sé, Dios está ahí para perdonarlo. Amén. Y cuando, digamos, ahí llegó mi invitación, y para poder, digamos, venir con el tema, yo le dije al Señor en una oración, el sábado en la mañana, cuando vino a la oración, le dije: Señor, dime de qué tengo que hablar, porque yo no soy nadie para hablarle a tu pueblo, sino que si tú me dices, yo sé que tú me vas a ayudar a mí. Y digamos, después de aquí me fui para mi casa, fui a mi trabajo y dije yo: bueno, no sé de qué voy a predicar, pero de qué voy a predicar, porque Dios me va a ayudar, amén. Y normalmente no he predicado muchas veces, pero cuando yo predico, lo primero que se me viene a mi cabeza es una alabanza. Y esta alabanza no es antigua, no tan antigua, pero ya tiene sus añitos, ¿no? Y tenía tiempo de no escucharla. Y dije yo: bueno, ¿y cómo me acordé de esto yo? Sí, muchas alabanzas que sé, y esta es la que se me vino, y yo queriendo cantar otra, estaba en mi trabajo, yo queriendo cantar otra, y siempre se me venía esa. Se me cerró mi mente, no me sabía ni una otra alabanza, solo esa me sabía. Y dije yo: ¿será que esto es lo que tú quieres que yo predique, Señor? Y así pasó, toda una semana pasé así, cantando la misma alabanza, no me sabía ni una otra alabanza. Y dije yo: bueno, ahí me tocó entonces. Y
Le voy a pedir que se pongan de pie. Tal vez no se la sepan, pero si miran el Salmo 23, por lo menos se van a saber las letras. Amén. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuántos creen que el Señor es su pastor y que nada les va a hacer falta? Amén. Yo he creído que el Señor es mi pastor y sé que Él me va a llevar por los pasos derechos para llegar a la tierra prometida. Amén. Y así hasta aquí ha llegado mi tiempo y dejo a la persona que